¿A que sabés a qué suena esto? Todavía cantamos. Ayer a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en lugares chiquititos, chiquititos, como un pueblito de Jujuy, donde me mandaron la fotografía de que se habían reunido alrededor de la plaza, o en San Martín de los Andes, o las mujeres en la plaza de Bariloche, o en Córdoba, o en Mar del Plata, en el país completo. Y por qué no, claro, por supuesto, en la Plaza de Mayo, demostramos que todavía cantamos. Desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Esta canción emblemática, si las hay, acompañaba adentro del corazón de cada uno de los históricos que han transitado esta plaza hasta cansarse, hasta gastar sus suelas, hasta secar sus lágrimas y hasta volverlas a verter. Esperamos. La emoción que daba ver a tanto pibe nuevo, jovencito, que seguramente necesita que le transmitamos la historia, pero que de todos modos la emoción lo estaba llevando ahí, a la plaza, y había que abrazarlos. Había que abrazarlos con la verdad, había que abrazarlos con la memoria, había que abrazarlos en su necesidad de justicia. Voy a cambiar la cortina para irte contando que a esa memoria había que alimentarla con otras cosas. Por ejemplo, si en todas las plazas del país nos unimos para defender los derechos al trabajo digno, a la educación, a la salud y denunciar que el plan económico del gobierno libertario es el mismo que implementó la dictadura cívico-militar a partir de 1975, hay que llenar esa historia con datos. Porque es fácil detestar a los militares, pero ¿sabes qué? Fueron apenas la fuerza de choque de los poderes económicos que con sangre y represión impusieron el modelo económico que representaba José Alfredo Martínez de Hoz. Fueron la fuerza de choque del 1%, ese que no quiere pagar el impuesto a las ganancias o el impuesto a la riqueza. Hoy la violencia no llega por represión sino por hambre y pone en peligro la patria, pero ¿sabes qué? No estamos de rodillas. La noche anterior al 24, el 23, durante toda la noche, la Garganta Poderosa hizo una vigilia. En esa vigilia, con hombres, mujeres, niños, el protocolo de Bullrich no tuvo nada que ver con eso de no niños en las manifestaciones. Había niños, había familias. Estaban reuniendo para todos los que quisiéramos pasar por allí esa noche alimentos para el resto de los barrios humildes, que hoy por hoy son cada vez más todos. Habían elegido una manera de recoger eso que era original, simbólica y dolorosa. Eran enormes pañuelos a donde la gente depositaba los alimentos no perecederos. Se cerraba el pañuelo y era el paquete que iba a llegar con ese pañuelo a cada una de las villas. Y había globos que decían, por ejemplo, a las fuerzas del cielo, que no se olviden que estamos nosotros, las fuerzas del suelo. El subsuelo sublevado, que en algún momento se supo escribir en el 17 de octubre. Y hablando de 17 de octubre, de clase obrera y de la incorporación de la CGT y las 2 CTA y los movimientos sociales que también tienen peronistas en su haber, vamos a hablar de ese momento histórico en el Salón Felipe Vallese. ¿Vos sabés quién era Felipe Vallese? No me da vergüenza decirte que muchas
de las militantes de derechos humanos se enteraron después del grito de Tati Almeida. Felipe Vallese presente quién era, y te voy a contar quién era. El 23 de agosto de 1962, Felipe Vallese fue secuestrado por un grupo de tarea. 1962. Felipe era obrero metalúrgico, delegado de la empresa Transfilación y Esmaltación de Alambre, TEA, y militante de la resistencia peronista. Luego de su captura fue torturado, recluido en la comisaría primera de San Martín y asesinado en una sesión de tortura. Su cuerpo nunca fue hallado ni se dio ninguna información sobre él. Fue el primero de los detenidos desaparecidos. Felipe tenía, más allá de lo que seguramente vas a googlear y tratar de encontrar su foto y pensar que era un hombre grande, tenía solo 22 años. En ese mismo salón, Felipe Vallese, Estela Carlotto recordó a otro CGT, estigmatizado en la época radical por la cantidad de paros que le hizo Alfonsín, estigmatizado porque era CGT, feo, sucio, malo, caca, CGT. Sin embargo, Estela dijo, quiero recordar acá a Saúl Ubaldini, y estalló el Salón Felipe Vallese. Saúl Ubaldini encabezó la movilización contra la dictadura en marzo de 1982 y fue uno de los pocos secretarios generales de la CGT que participó de marchas con madres y abuelas, como la de septiembre de 1985, para pedir juicio y castigo a los responsables del genocidio. Así lo recordó Estela Carlotto. Dicen que la marcha del 24 de marzo es una marcha política, que es un acto de oposición. ¿Y sabes qué? Sí. Y le decimos que sí. Y que nos oponemos a las políticas de hambreo de nuestra gente, al desmantelamiento de la educación, de la salud, de la justicia, de los derechos humanos y de todo lo que significa un Estado presente para nuestro pueblo. Ayer hicimos una enorme manifestación política a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Para el movimiento obrero, este 24 de marzo no será una fecha más. A lo largo y a lo ancho del país, todas las centrales de la CGT y de la CTA, repartida en cada lugar, cada una de esas seccionales, hizo el acto correspondiente, más grande, más chiquito, con el lenguaje correcto, con el lenguaje incorrecto, a veces con el lenguaje de quien se acerca por primera vez a un territorio que hasta entonces le era vedado, porque era feo, porque era sucio, porque era malo. Con las desapariciones, el exilio y los robos de bebés buscaron instalar el terror que les permitiera operar para cambiar de cuajo la matriz económica, quebrar a la industria nacional, la producción y el trabajo, y sus trabajadores fueron el real objetivo. Los trabajadores fueron un objetivo a perseguir y criminalizar por aquella dictadura que ayer conmemoramos. La desaparición de delegados y comisiones obreras fueron parte de ese plan. La misma oscuridad en la que hoy se quiere sumir a los trabajadores argentinos. Tenemos que estar orgullosos de integrar el movimiento obrero, de ser trabajadores argentinos y gritar que la patria no se vende. Durante la dictadura cívico-militar 1976-1983, los trabajadores industriales perdieron 700.000 puestos. Hubo alrededor de 50.000 pymes cerradas. Los trabajadores pasaron del 48% al 30% en su participación en la distribución de la riqueza. ¿Querés que te diga cuál es la participación hoy en la distribución de la riqueza? 8%. Dicen los números que entre trabajadores, estudiantes y que también trabajaban, científicos y demás, el 80% de los 30.000 detenidos desaparecidos eran trabajadores activistas en alguno de los rubros en los que se movían, movimientos sindicales, movimientos estudiantiles, trabajadores de las universidades, trabajadores de todos lados y, por supuesto, delegados sindicales.
voy a terminar esta columna de la misma manera que ayer empecé la apertura de un acto que congregó a más de 400.000 personas en la plaza. Innumerable número, no sé cuánta gente, imposible de saber, a lo largo y ancho del país. Me llamo Nora Anchart y sé cómo me llamo porque a mí no me quitaron la identidad. Porque soy hija de Marcelo, un trabajador que se mojó las patas el 17 de octubre de 1945 en Las Fuentes y que me transmitió peronismo sin decir una palabra, por ósmosis, con su transpiración. Y soy la hija de Olga, una trabajadora de la salud que me transmitió su pasión por el trabajo, el estudio, el intelecto, la música. Los dos, la música. Soy la orgullosa madre de un tipo que se juega día a día por lo que piensa y por lo que hace, que trabaja, construye y da trabajo. Porque soy periodista, porque soy peronista, porque soy orgullosamente trabajadora del INADI, porque soy orgullosamente trabajadora estatal y defiendo el Estado que cuida y pertenece a la gente. ¿Por qué? Porque vengo.